Hola muchachos, buenas noches. Ya estamos en casa. Bueno, vamos a hacer algún pequeño confinablog para saludar a los colegas, ¿no? Hoy he subido, como habéis visto, una de las grabaciones que he hecho, bueno, la primera grabación que he hecho después de 3 meses en mi programa en Radio Nacional, porque, bueno, por si no lo sabéis, tengo también una colaboración en Radio Nacional de España, en Radio 5. Se suele emitir los domingos sobre las 12, sobre viajes, pero claro, llevaba 3 meses sin grabar por el asunto del coronavirus. Y bueno, me habéis dicho mucho, oye, macho, que estás ahí leyendo. Pues claro, cada cosa tiene su formato, ¿no? Estás en la radio, tienes que leer un guión que redacto yo, que en concreto voy a hacer una serie de piezas que son extractos de mi libro Manual de Aventura, porque como, bueno, pues no he podido viajar y todo mi viaje tenía proyectado para este verano, el viaje internacional que iba a ser a Pakistán, se me ha ido al carajo, pues entonces, bueno, rescato algunos fragmentos, digamos, más filosóficos del libro Manual de Aventura y los voy a soltar en el programa, ¿no? Y para quien tenga interés en el programa, se llama La Vuelta al Mundo con Miquel Silvestre. Están los podcasts en Radio Nacional, son bastante fáciles de encontrar. Y si no, vais a mi web, que es miquelsilvestre.com, y ahí hay un enlace directo a Radio Nacional. O sea, si es que todo mi trabajo está en la web, ¿no? O sea, artículos, reportajes. Cuando vais a reportajes tenéis ahí cientos de artículos publicados para el que le guste leer gratis. Ahí hay cientos de artículos publicados en El País, en ABC, en Solomoto, en infinidad de revistas e incluso artículos publicados en inglés. O sea, que llevo muchos años currando, entonces hay muchísimo material publicado. Y bueno, pues el formato en la radio es ese. O sea, es una pieza que se tiene que leer, es un guión. Y bueno, pues no es lo mismo que estas charlas que hago con vosotros, que son completamente informales. Porque no sé, supongo que cuando vais a currar no le tratáis al jefe como si fuera un colega, ¿no? O sea, cuando vais a currar, pues entonces tenéis que hacer otro formato distinto que cuando estéis en casa. Entonces, pues bueno, mi formato en la radio es así. O sea, son unas piezas, no es lo mismo una entrevista, que es una conversación, que una pieza de 5 minutos en la cual tienes que seguir un texto que encaje en el tiempo, que lleve unas ráfagas de música, en fin, es otro formato, ¿no? Entonces, bueno, las opciones son o no lo subo, ¿no? Y he pensado que, bueno, me las voy a grabar y va a ser más fácil que las suba al canal de YouTube, que escuchéis los podcasts, ¿no? Porque los podcasts los he compartido muchas veces en Facebook, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien. La verdad es que, no sé, yo le echaría un vistazo a todo lo que tengo publicado en Radio Nacional, porque hay cantidad de temas que he tratado, ¿no? Hay una sección incluso de las distintas canciones que me han ido gustando en los distintos países, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, pues he hablado, por ejemplo, de grupos de rock de la República de Irlanda para hablar del conflicto, como por ejemplo los Steve Littlefingers, pero bueno, luego también he mencionado canciones que me gustaron mucho cuando estuve en la India dando la vuelta al mundo. Había una canción que se llama Why Disco La Berry, ¿no? Que sonaba en todas partes, ¿no? Que se convirtió en un super hit. El vídeo de YouTube tiene 124 millones de reproducciones, una cosa así. Y cuando estuve en la India estaba en todos sitios, ¿no? Sonaba continuamente. Luego he hecho también una sección bastante interesante que han sido un montón de perfiles de exploradores españoles, ¿no? Eso también ha sido muy interesante. Porque desde Manuel Eguineche a algunos completamente desconocidos como Valeriano Salas, por supuesto Rui González de Clavijo o Adolfo Rivadeneira, en fin, hay ahí, bueno, es que llevo años haciendo la colaboración en Radio Nacional y bueno, yo creo que es muy variada, muy interesante, ¿no? O sea, hay muchos podcasts, ¿no? Y son de eso, de 5 minutos, o sea, te los puedes ir escuchando. Entonces, bueno, para los que uséis podcast, pues yo creo que está interesante. Están en iVoox, ¿no? Y también en Radio Nacional. Y ya os digo que si tenéis dificultad para encontrar en Radio Nacional, vais a mi web, miquelsilvestre.com, y ahí bajáis un poco y aparece La Vuelta al Mundo con Miquel Silvestre y es fácil de acceder a ella. Y bueno, pues ha sido un poco flipante, la verdad, lo de ir hoy a Prado del Rey a grabar, porque claro, todo el mundo con la mascarilla, y hay una cosa que me ha llamado la atención, o sea, los pasillos para subir a las oficinas y a los estudios de grabación están marcados con flechas de subida y de bajada, de entrada y de salida, ¿no? Y digo, joder, macho, esto es la nueva normalidad, o sea, enmarcarnos incluso los caminos por los cuales tenemos que circular, ¿no? O sea, esto es la leche, ¿no? Y después
Respecto al último vídeo que publiqué sobre esto de las estadísticas en Estados Unidos de asesinatos cometidos por la población negra, cometidos por la población blanca, los porcentajes de población que hay, el número de asesinatos cometidos o de muertes a manos de la policía de blancos y de negros, ¿no? Que creo que era muy ilustrativo que siempre morirán más blancos que negros. También es cierto que la población blanca es muy superior a la población negra, estamos hablando de un 14%, ¿no? Pero claro, la criminalidad, los delitos cometidos por los negros, pues es que son un 14% comete el 52% de los homicidios, ¿no? Es una pasada, tíos. Y además encontré otros datos y es que por debajo de los 18 años todavía el ratio aumenta más los delitos cometidos por la población negra que respecto a los delitos cometidos, los delitos violentos cometidos por la población blanca, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente comenté esos datos y sin entrar en más valoraciones, porque yo creo que cada uno es mayorcito para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo no tengo ningún interés en entrar en cuanto a la valoración de este asunto, pero creo que los datos siempre son interesantes. Entonces, indagando en más datos, pues, bueno, sin comentaros las estadísticas concretas, porque bueno, eso se puede hacer una búsqueda en Google, pero lo que yo he encontrado son interesantes, porque, claro, hay un argumento que nunca me ha gustado y es el de los pobres. O sea, la población negra comete más delitos violentos porque son pobres, ¿no? Esto es falso, esto es radicalmente falso porque yo he viajado por todo el mundo y he viajado especialmente por África, donde son muy pobres, y es cierto que cuando yo empecé a viajar por África me esperaba un continente lleno de conflictos y de crimen porque eran pobres, ¿no? Y mi sorpresa fue que no era así. Me encontré con una gente mayoritariamente honrada, mayoritariamente decente, mayoritariamente que cumplía con sus obligaciones, que cuida de los ancianos, que va a trabajar. Y descubrí que la pobreza no es sinónimo de delincuencia en absoluto, ¿no? Normalmente las comunidades rurales, las comunidades más primitivas, las comunidades de los países menos desarrollados, llamémoslos así, se comportan de un modo muy ético porque sus principios morales son muy sólidos y también están vinculados con los principios religiosos, es decir, son comunidades tradicionales, comunidades donde la religión tiene un peso importante y las religiones todas, ¿no?, tienen una fuerte carga moral, una fuerte carga ética de control de la conducta. Es decir, los comportamientos asociales, el robo, la delincuencia, el crimen, están muy mal vistos y están penados duramente. Y por tanto, la gente pobre del mundo no se comporta de forma delictiva por ser pobres. Eso no es así en absoluto y eso lo podéis comprobar perfectamente cuando vais a Marruecos, donde la diferencia de renta per cápita comparada con la española es brutal, ¿no? Estamos hablando que hay mucha más diferencia, hay como 3 o 4 veces más diferencia entre un marroquí y un español que entre un mexicano y un estadounidense. De modo que si eso fuera así, en cuanto entrásemos en Marruecos nos desvalijarían, porque son pobres, ¿no? Son más pobres que nosotros y tal. Y eso no es cierto. Y claro, indagando un poco en las estadísticas sobre las distintas comunidades o las distintas razas o grupos étnicos en Estados Unidos, hay alguien más pobre que los negros, que son los nativoamericanos. Tienen, pues no sé si es un 24% de pobreza, mientras que los negros están alrededor de un 19% de pobreza. Y los nativoamericanos tienen menos porcentaje de crímenes, de criminalidad, criminalidad violenta, que los afroamericanos. Y luego hay otro grupo social también más pobre, o al menos tan pobre, es un poco menos pobre que los negros, que es el de los latinos o hispanos. Los latinos hispanos, que es difícil encontrar la estadística exacta porque están introducidos dentro de esta estadística de la criminalidad en el grupo de los blancos, pero lo cojas como lo cojas, a pesar incluso de que hay habido un incremento brutal de la población presa hispana, cometen menos crímenes violentos que los negros, ¿no? Entonces, esto es una realidad, o sea, es una realidad social. Con lo cual, es falso que exista digamos, una consecuencia lógica. Es decir, el pobre es delincuente. No, eso no es así. Y mucho menos es delincuente de forma violenta. Existe un componente cultural y existe alguna causa que es conveniente analizar, por lo menos deberían analizarlo bien los estadounidenses para hallar
cuál sería la respuesta. Y luego además he encontrado artículos donde dicen que la brecha que hay entre la población carcelaria negra y blanca se está reduciendo en los últimos años. Es decir, antes había muchísimo más negros en la cárcel que blancos, ¿no? O sea, bueno, siempre ha habido más blancos en la cárcel que negros, porque hay muchísima más población blanca que negra en Estados Unidos. Estamos hablando de que la población negra es del 14%, pero porcentualmente había muchísimos más negros en la cárcel que blancos, ¿no? Pero esa brecha se está disminuyendo con el tiempo. Y se dan dos circunstancias estadísticas también curiosas que he encontrado. Por una parte, los negros están accediendo, se están, digamos, obteniendo grados educativos, es decir, obtienen el bachillerato, con un incremento sostenido en el tiempo. Es decir, en los últimos años está incrementándose enormemente la cantidad de negros que acceden a la educación y que terminan, que no tienen fracaso escolar, es decir, que terminan. Están un poco por debajo de los blancos todavía, pero también se ha reducido la brecha. Y luego hay otro dato curioso. Entre las mujeres negras y los hombres negros hay una enorme diferencia. Las mujeres negras son mucho más similares a las mujeres blancas en cuanto al acceso a la educación y a la obtención del grado de bachillerato. Sin embargo, los hombres blancos están por debajo de las mujeres blancas en cuanto a estudios, es decir, las mujeres en Estados Unidos estudian más que los hombres y los negros están por debajo de los hombres blancos en cuanto a la obtención de su grado. Y los hombres en general están muy por debajo de la obtención de grado por parte de las mujeres, tanto negras como blancas, ¿no? Son datos curiosos. Pero sin embargo, existe, a pesar de que ha mejorado la situación de la población negra en los últimos años, tanto porque hay más alcaldes negros, porque hubo un presidente negro, porque porque tienen este incremento tanto de renta como se reduce el porcentaje de población negra en las cárceles y acceden y desarrollan mejor su sistema educativo. Sin embargo, la percepción de la sociedad es que el racismo supone un grave problema para cada vez mayor porcentaje de la población. Pero esto tiene también mucho que ver con una diferencia sustancial que se estudia siempre en las facultades de Derecho y en las de Criminología. Y una cosa es los datos objetivos de criminalidad y otra cosa es la percepción de la sociedad sobre la criminalidad. España es un país que ha tenido distintas épocas, ¿no? Entonces, siempre ha tenido una criminalidad baja, al menos una criminalidad violenta baja, sigue teniendo una criminalidad violenta muy baja, y sin embargo, la percepción de la criminalidad ha tenido vaivenes, ¿no? Ha tenido veces en las que tenía una gran percepción de criminalidad, a pesar de que estadísticamente la realidad es que era baja, ¿no? Entonces, bueno, eso son datos que me han parecido interesantes de comentar. Y bueno, yo qué sé, pues no vayamos a perder la ocasión de hacer una pequeña lectura, no sé, sobre una página cogida al azar, ¿no? Es que, no sé, a ver qué me encuentro. No sé, espero que estéis pasando un buen acceso a la fase 2. Bueno, a ver, otra de las cosas que me han comentado mucho, y os lo voy a leer, ¿no? Cuando se vio la serie Operación Ararat, que este es el libro, cuando yo llegaba a Grecia, decía que Grecia no me parecía un país occidental. Y hubo quien dijo, bueno, o sea, no me parece un país de Europa occidental, no, me parece más bien un país oriental. Y entonces hubo quien dijo que es una barbaridad porque Europa y tal, la propia palabra de Europa es griega y tal. Pero yo creo que lo expliqué en el libro, porque ya sabéis que, bueno, mis libros, pues contienen, aparte del viaje, pues un montón de reflexiones como estas que os hago en estos vídeos, ¿no? Y entonces,
Aquí lo que explico es que si fuera admisible usar generalizaciones a efectos puramente narrativos y no analíticos, podríamos decir con un trazo muy grueso que los griegos son caóticos, anárquicos, vividores orgullosos, a ratos antipáticos y que la mayoría odian las normas estrictas. Un motorista que cruce la frontera lo descubre inmediatamente cuando ve que aquí se puede circular sin casco. No está permitido, es obligatorio usarlo al igual que en toda la Unión Europea, pero lo cierto es que mucha gente va sin él y nadie los detiene. Por tanto, en Grecia las cosas no son como en el resto de Europa. Las causas quizás se encuentren en que aquí se mantuvo vivo el Imperio Romano de Oriente y su religión oficial, el cristianismo ortodoxo, hasta su colapso total en el siglo XV y la invasión otomana. Es decir, Grecia, la cuna de la cultura grecolatina, pasó directamente del oscurantismo bizantino al oscurantismo islámico sin solución de continuidad. No hubo ideas liberales, no se conoció la teoría de los derechos del hombre que alumbró la Revolución Francesa, ni el nacionalismo romántico que fraguó las luchas de liberalización, las luchas de liberación contra el Imperio Napoleónico. En su lugar, los turcos convirtieron Grecia en un solar de expolio y arbitrariedad durante 2 siglos. Sin embargo, el pueblo griego, vertebrado por su fe cristiana ortodoxa, resistió, aunque su milicia, mal organizada, era siempre despedazada por el ejército otomano, hasta la intervención de las potencias europeas que consiguieron la independencia para los griegos en 1828. Grecia es una ficción, una bella ficción adornada con antiguas ruinas atenienses. Una ficción consistente en considerar, por intereses geoestratégicos de la Guerra Fría, que un pueblo oriental podría construir un Estado moderno de corte occidental, someterse a sus normas y ajustar su comportamiento a la lógica nacionalista surgida del Renacimiento. Pero tratar las ficciones, bien sean personajes literarios o sujetos políticos, como si fueran entes reales, tiene efectos dramáticos. Conocí Grecia primero a través de sus obras. Siendo un niño de apenas 12 años descubrí un grueso volumen en la librería de mi hermana, 8 años mayor. Yo saqueaba su muy bien surtida biblioteca, para enfado suyo e infinito goce mío. En aquellos anaqueles de inquieta adolescente conocí las obras completas de Julio Verne, de Guy de Maupassant, de Robert Louis Stevenson y también las de Homero. Un día apresé un tomo de tapas duras donde estaba escrito en letras doradas la Ilíada y la Odisea y las devoré. Con 12 años también confundí mito con realidad. Llegué a creer que aquellos hechos narrados, el descenso de Aquiles a la laguna Estigia, los amores de Odiseo con Circe, la matanza de los pretendientes de Penólope, eran acontecimientos históricos, hechos verídicos. Revivía junto al gran bate ciego épicas batallas en las que un hombre solo, auxiliado por los dioses, podía desbaratar a decenas de guerreros con la sola fuerza de sus manos. Pero, ¿qué tenía que ver la Grecia de Homero con la Grecia real? Muy poco, como pude comprobar años después cuando recorrí el país en motocicleta. He llegado allí desde varios puntos distintos, desde Albania 2 veces, una para acceder a la Vía Egnatia, autopista heredera de la calzada romana que llevaba a Constantinopla, y la otra para llegar a Corfú desde Sarande. En otra ocasión salté del puerto turco de Izmir a la isla griega de Quíos y de allí al Pireo para recorrer el mar Egeo. En otro momento recorrí Chipre, que es una Grecia al cuadrado, llegando en un maltrecho barco que zarpó de la israelí Haifa. En todas estas ocasiones lo que me dio claro es que geográficamente Grecia no es Europa. Grecia es un territorio lejanísimo, está más allá de los Balcanes, más allá de Albania, Macedonia y Bulgaria. Es decir, más allá de cualquier concepción geográfica de lo que es en realidad Europa occidental. Grecia es un enclave oriental, prácticamente asiático. En Europa se distribuyó una cultura común a través de los caminos que interconectaban los territorios próximos, que es lo que ocurrió con el románico penetrando en España a través del Camino de Santiago. Pero a Grecia lo único que le llegaba de Europa era la barbarie militar de las cruzadas y el feudalismo que impusieron mercenarios en pos de botín como la Compañía Blanca de Navarra o los almogávares aragoneses y catalanes de Roger de Flor, cuyos desmanes hicieron que en el folclore griego naciera el concepto de venganza catalana como sinónimo de matanza sanguinaria. Bueno, chicos, este ha sido mi párrafo de hoy y yo no sé la verdad si estos párrafos os generan la más mínima inquietud o interés por leer estos libros, ¿no? Pero bueno, a juzgar por vuestros correos cuando me los pedís, parece que sí. Así que ya sabéis, si queréis
Este y otros libros me los pedís a través de mi página web, miquelsilvestre.com. Ya sabéis que el pedido mínimo son 2 títulos por 32 euros, pero si no, yo os indico dónde podéis comprar un libro solo por 20 euros más gastos de envío. Así que, nada, muchachos. Bienvenido a casa, es lo que me digo. Y ya seguiremos hablando de otras cosas. Venga, buenas noches.